al crecimiento y la innovación en el sector automotor. Bienvenidos. Ese si quiere para los dos y este se lo damos a ella. Pero ya tiene ya. No, pues, Ah, tú tienes. Pero sí, listo. bueno, muchas gracias. Sé que tenemos temas de agenda, entonces trataremos de ser muy concisos. Traer mucho valor, realmente esto es un foro que lo que busca es traer mucho valor desde un autopartista para su gremio autopartista y unido a tres personas que admiro muchísimo, no solamente por lo que hacen, sino también por lo que son como personas y que de lo que yo he conocido, considero que son personas que están muy bien dateadas. Ahorita hablamos que decir que uno es experto en IA es una mentira total, pero que son personas que se han fogueado muchísimo en herramientas de inteligencia artificial y que nos pueden traer una buena visión de cómo podemos implementarlo y de hacia dónde podemos ir. Pero yo quería comenzar este foro y quiero dar un mensaje que me parece muy importante y es, hemos pasado unas semanas muy malucas en Colombia. Creo que todos vimos lo que pasó esta semana alrededor de la situación política del país, de la situación de violencia del país. Y yo sí quería dar un mensaje acá y es que nosotros como gremio vemos que somos un número muy interesante en la economía colombiana, pero si uno se pone a ver el impacto que tenemos en el número de personas que dependen de alguna forma del trabajo que hacemos, el impacto es aún mayor. Y aquí, hoy con esta charla que tenemos de una de las herramientas que tiene nuestro sector para generar más impacto y generar más valor, porque la forma de que pasemos de ser el 1% a ser el 2-3% no va a ser vendiendo más repuestos ni vendiendo más carros, sino viendo cómo podemos generar más valor en la cadena, pero que ese valor que se genera esté apalancado también en una forma bonita de hacer las cosas y en una forma también que busque generar país y también en ver cómo usamos las herramientas para poder tener un impacto positivo en lo que hacemos todos los días. Entonces, celebro un montón este espacio porque es un espacio también donde nos reunimos los que tal vez en algún momento somos competencia en la calle, pero buscamos es ver cómo crecemos. Y pues también acá hay un ejemplo de tres personas que de una u otra forma pueden entrar a competir, aunque tienen productos muy distintos y hacen cosas muy diferentes, pero se puede ver como competencia. Pero creo que acá el mensaje también con el que quiero iniciar es, venga, podemos unirnos, cuando nos unimos podemos crear cosas muy buenas y esas cosas buenas que creamos las podemos utilizar con un fin importante y que siempre damos la responsabilidad que tenemos como empresarios para crear país. Entonces, que ese sea también como el espíritu de cómo inicia este conversatorio. Y sí, quiero acá, ya entrando en materia, yo no sé cuántos de ustedes, y sé que da pena levantar la mano, entonces no les voy a pedir que levanten la mano, pero ¿cuántos de ustedes no se han descargado ni ChatGPT, ni Gemini, ni tienen una cuenta, ni saben cómo se utiliza? Entonces, si hoy uno de ustedes, por simple curiosidad, se lanza al agua y se descarga y comienza a interactuar con estas herramientas, y más que comience a interactuar con estas herramientas, comienza a ver cómo puede implementar ciertas herramientas dentro de su empresa, yo me doy por bien servido. ¿Listo? Entonces, bienvenidos, esto es lo que les cuento, es un espacio de conversación y todo parte, digamos, de un contexto, y es que les traje acá unos datos. Se hizo una encuesta en Harvard Business School. Harvard entrevistó, digamos, a las empresas más importantes que tiene ahí cerquita del área de Boston y encontró que la implementación de herramientas de inteligencia artificial en las empresas mejora hasta en un 12.2% en la productividad, con tareas que se completan hasta un 25% más rápido. Pero
encontró que los equipos de trabajo que usan inteligencia artificial dentro de sus tareas tienen una satisfacción del 40% por encima de los equipos que no implementan herramientas de inteligencia artificial. Entonces aquí estamos enfrentados a algo que es como el Internet, que no es que haya una inteligencia artificial, sino es un mundo que tiene 1000 formas de aplicarse, pero que es esa nueva ola a la cual nos estamos enfrentando. Y yo por ahí quería comenzar con ustedes. ¿Por qué? Porque tenemos que contextualizarnos en algo que va a pasar y que ya pasó. O sea, no es que estamos entrando en la ola de inteligencia artificial, señores, ya pasó. Y esto ya fue, no es que ya nos montamos y ya estamos metidos hasta el cuello. Y yo sí quería comenzar con Jorge Mario, preguntándole, venga, usted que fue de los primeros emprendedores en tecnología en el sector, que nos eche un cuento de cómo fue emprender y cómo fue esa primera etapa de digitalización del mundo autopartista y cómo lo ve similar de pronto a lo que estamos viviendo hoy. Okay. Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias realmente, Juanca, por su intervención. Yo soy Jorge Mario Ortiz, fundador de Imotriz y como en ocasiones a muchos les digo, autopartista de corazón porque me apasiona este negocio, porque vengo, al igual que muchos de ustedes, desde la parte operativa de un almacén de repuestos hace 25 años, de hacer todas las tareas operativas, desde la atención de un cliente, la atención de un proveedor, de coordinar toda la parte logística, y ahí es donde empieza, de pronto he sido un poco, no soy conformista. Entonces siempre vi como esos retos de empezar a generar procesos más grandes de cómo construir desde un almacén de repuestos, construir realmente una empresa, y todo el proceso es empezar a conocer el dolor. El problema es lo que es tú estar en un almacén, abrirlo y no tener de pronto el inventario que el cliente va a venir ese día a pedirlo. O si tienes el tiempo de atender a un cliente que viene a comprarte, pero no tienes el tiempo de atender el asesor comercial, que es el proveedor. Entonces, toda esa cantidad de retos que se viven en el día a día, pues empecé pues realmente sin conocimiento, por supuesto, de inteligencia artificial, y hace pues esos años no había el desarrollo tecnológico que hay hoy, pero empecé con modelos simples de archivos planos. Empezar a estructurar información de proveedores, de quizás muchos de los que están acá, y estructurarlos en un modelo de base de datos. ¿Para qué? Para que, pues en lugar de yo llegar a hacer un proceso de atención del proveedor 1, el proveedor 2, del proveedor 3, pues finalmente hacer un modelo de atención masivo. Y de esa manera empezar a tomar decisiones, ya no tanto desde el proceso manual, sino apalancarlo un poquito con los datos. Las olas, como las llamas tú, pues yo digo que he vivido varias olas. Los que ya llevan por ahí 30 años en el sector se acordarán del tema de los catálogos manuales, que eso era secreto de Estado, digo yo, porque eso parecía negociando quién sabe qué producto ilegal cuando decía, venga, que es que necesito acceso al número de parte. Luego entonces ya un poquito más digitales, los PDFs que ya se compartían por correo electrónico, ya luego los CDs, pero ya luego cuando entramos desde Imotriz a analizar cuál es realmente la solución que necesitaba el mercado, es entender que pues entre más datos tenga el mismo sector, el proveedor tenga más datos de su cliente minorista y el minorista más datos de su proveedor, pues finalmente hay un modelo gana-gana que se va a hacer pues para que la cadena de abastecimiento fluya. Y ese es como el primer, digamos, mensaje que quiero dejar. Es cuestión de que estas olas, bien lo dices, las olas ya pasan. Ya hoy estamos digamos, en ciertos procesos de compañías que si ya no toman una decisión de digitalizarse, posiblemente lo que antes veían como un lujo, hoy ya estén poniendo en riesgo su negocio a 5 a 10 años, porque las generaciones cambian, los clientes de ustedes cambian. Ya hoy están entrando las segundas y terceras generaciones en las empresas y ahí es donde toca empezar a trabajar y a preparar los negocios de digitalización de autopartes. Juanca. Me gusta mucho lo que dices de iniciar desde un dolor, porque también nos pasa mucho, y en mi posición como CEO, uno le llegan todos los días propuestas de IA para automatizar correos, IA para mejorar el inventario, IA para... Y uno a veces como que también se deja llevar por la presión de conferencistas que dicen que esto ya pasó, y comienza a ver, venga, yo cómo meto IA porque es que toca meterse en IA, pero realmente la mentalidad que uno debería tener es, venga, ¿qué dolor tiene mi cliente? Creo que para mí es el valor fundamental, es qué dolor tiene mi cliente, y desde ahí cómo construyo tecnología y tengo herramientas como la IA para poder hacer y solucionar este tema. Entonces, gracias George, me parece súper valioso eso para comenzar, porque
uno se abruma y si se abruma no sabe por dónde iniciar, y iniciar reconociendo los dolores creo que hace que también uno ahorre mucho billete, porque si no se pone a gastar y a gastar y a gastar. Y ahora quiero pasar con Cami porque a mí hay una cosa que me da mucha risa en nuestro sector y es que, lo mencionaba más temprano, creo que Andrés, y es verdad, nuestro sector, nosotros en Colombia, uno trae a los proveedores de todo el mundo y uno dice, no, es que el mercado de Colombia es muy especial, es que los mecánicos colombianos son especiales, y sí, pero también hay un montón de mitos que hemos construido alrededor de nuestro sector, y es, por ejemplo, un mito, nuestro sector es súper informal, eso era una cosa que yo digo en las presentaciones con mis proveedores. Nos acaba de mostrar CBN que somos de los sectores más formales, o por lo menos estamos por encima de la media formalidad del país. Otro mito, somos un sector que la digitalización, acá no pegó, eso por acá no llegó. Y yo les pregunto algo, y con mucha certeza lo puedo decir, sí o no que el 100% de la venta o el 90 y mucho por ciento de la venta se hace a través de WhatsApp. ¿Y no es WhatsApp un canal digital? Entonces, acá también tumbamos otro mito, somos de los sectores más digitales que hay, porque la mayoría de los mecánicos, de hecho, ellos son un contact center por WhatsApp y se la pasan escotizando a ver cómo encuentran soluciones y cómo resuelven lo que necesitan, que es el repuesto. Entonces, Cami, yo con eso te quería preguntar a ti, y es, ¿cómo también, cuál es tu visión alrededor de cómo estas herramientas de inteligencia artificial apalancadas en WhatsApp, que es un poco lo que tú haces, pueden ayudar al sector y como qué aplicaciones tú has visto desde WhatsApp siendo ese canal digital principal para poder, digamos, hablar con los mecánicos? Bueno, Juanca, gracias por la invitación. Yo creo que hacer tecnología es realmente automatizar algo que no tenga fricción. Yo he visto muchas empresas que han invertido un capital importante en aplicaciones, en páginas web y demás, pero tal vez no se han sentado a pensar que el canal natural de los mecánicos es WhatsApp, que si ellos están acostumbrados a mandar una nota de voz preguntando en cuánto está la pastilla de freno, así les den descuentos, así les hagan la página web más amigable, es muy difícil que ellos ingresen porque al final eso tiene una fricción. ¿Dónde está la magia? Automatizar sin que ellos se den cuenta, automatizar sin que para ellos esto genere una fricción. Digamos que en nuestro caso, y es algo pues que puntualmente en Mecan trabajamos, son modelos de inteligencia artificial en WhatsApp, donde lo que hacemos es automatizar todo el tema de las cotizaciones para poderle dar un precio, poderle dar la disponibilidad, incluso llegar hasta cubrir el tema de los pagos. No solamente eso, sino si te preguntan por una pastilla de freno, decirle, oye, también tengo los discos o también tengo el líquido de frenos, y poder hacer eso con tecnología. Casos muy interesantes, digamos, que he tenido con clientes es que no se dan cuenta que al final le responde un robot, ¿no? Y yo creo que la magia de la inteligencia artificial es automatizar las tareas repetitivas para que el equipo se enfoque en lo estratégico y en lo que es de valor, que nunca la tecnología va a poder reemplazar, y es el relacionamiento. Uno quiere que al final el comercial esté ahí presente y tomando tinto con el mecánico para que se acuerde, ¿cierto?, de ellos, pero qué lindo uno poder responderle una cotización en un minuto. Yo siento que, y esto puede ser un poquito polémico, esta es una industria que muchas veces se ha acostumbrado a que le compren, más no a vender, y se normalizan muchas cosas. Se normaliza que a un mecánico se le cotice una pastilla de freno en 1 hora, y es normal. Es normal porque el asesor está atendiendo a otro cliente, es normal porque está en una reunión, y es normal. Yo vengo de Rappi, donde se entregan mercados en 15 minutos. Yo decía, ¿cómo es que para que uno le den el precio de un amortiguador se demoren 1 hora? Eso es inconcebible. Entonces, cuando uno empieza a pensar en eso, ¿cierto?, y en cómo hacer que al mecánico, que además es el que más le interesa poner el repuesto, porque es que de ahí es donde gana más plata, le lleguen las cotizaciones en WhatsApp, mandando una nota de voz en 1 minuto, ahí es donde realmente se empieza a poner la tecnología a servicio del problema. Perfecto. Y algo que me gusta mucho es el tema de los agentes, que es de esas tareas que vale la pena que revisen, y porque pues ahorita nos ponemos a hablar de agentes y duramos 2 horas,
pero hacia allá es también hacia dónde está migrando y cómo estos agentes pueden ayudarnos a replicar tareas que son muy repetitivas de forma automática. Nosotros también con mi papá estábamos con un agente de AFIT en Medellín y ellos implementaron un robot para hacer llamadas, se llaman llamadas en frío, para comprar, para ofrecer cursos. Y llega el decano de la facultad allá a donde los manes de inteligencia artificial, venga, es que hay un señor que se llama Alberto, que quiero felicitarlo porque es el empleado estrella de AFIT. Todo el mundo me lo ha recomendado que es lo mejor y todos quieren, pues, pucha, se lo quieren llevar para sus empresas porque es el mejor vendedor que tiene AFIT. Y resulta que era el modelo de inteligencia artificial. Entonces también se vuelve un tema que es chistoso y es jocoso, pero también a veces se vuelve un tema donde ya distinguir, y nos pasa mucho en redes sociales, distinguir las fotos que tienen inteligencia artificial, las que no. No sé si vieron el video súper famoso de los conejitos saltando, que en un saltarín, que todo el mundo pensó que era foto normal. Es el video más viral ahorita porque es creado por inteligencia artificial. Entonces también nos pone en una situación interesante de poder ver cómo se utiliza de forma, y por eso lo mencionaba al inicio, de forma ética, pero a nuestro favor para poder optimizar cosas. Y con ese tema de optimizar cosas, sobre todo imágenes, de todo este tema, ahí también, y ahora voy a pasar con Leonardo, porque desde Autoparty sé que estás haciendo un trabajo con el tema de marketing, pero cuéntenos de pronto cómo ha sido la experiencia de también esa generación de imágenes y cómo se ve la creación de valor a través de ese tema. Y también cuéntenos cómo fue también contrastar el mundo siendo director de seccional, estando en la calle, porque el director de seccional está en la calle, y pasar a este lado con estas soluciones con tecnología. ¿Cómo ha sido ese mundo? Bueno, Juan, muchas gracias también por invitarme. Siempre va a ser para mí muy bueno venir a encontrarme con caras conocidas, con clientes, con aliados que queremos mucho y pues además Azoparte siempre va a ser mi casa. Lo que pasó cuando fui director básicamente es que empecé a recorrer las calles, empecé a visitar almacenes de repuestos, talleres, empresas más grandes, importadores y fabricantes, y empecé a identificar que habían comunes denominadores en esos dolores que mencionaba Jorge Mario al comienzo. Y cuando empecé a ver el dolor más frecuente en las visitas que yo tenía, específicamente en los almacenes de repuestos, era que aunque había herramientas tecnológicas afuera, había soluciones, sí había una baja adopción. Y es una baja adopción que se daba básicamente desde la lectura que hacíamos en ese momento en la seccional, que se daba por desconocimiento y se daba por miedo. Y cuando empecé como a evaluar cómo más podía hacerlo desde la asociación, lo hablaba con Carlos Andrés en su momento, cómo más implementábamos herramientas, pues vi que teníamos que hacer algo más y pues en ese momento que me fui de Azopartes a aprender de tecnología para después montar Autoparty, creo que encontré un dolor muy fuerte y es que la mayoría de los negocios pequeños y medianos no tienen un área de marketing, por ejemplo. Son negocios en los que está el dueño, que probablemente es incluso segunda generación, acompañado de su hijo, su esposa y de pronto uno o dos empleados más, pero ninguno especializado en temas de marketing para hablar del tema específico que mencionas. Y dentro del proceso de ir evolucionando con Autoparty encontramos diferentes cosas que queríamos solucionar y ahí nos dimos cuenta que queríamos solucionarle la vida completa y teníamos que enfocarnos en algo. Llegamos al tema de marketing porque nosotros nos especializamos en el tema de diseño y creación de campañas digitales y esto tiene un gran debate abierto con inteligencia artificial porque la inteligencia artificial tiene algo que si no lo han escuchado, que esta sea la primera vez les cree la inquietud y es que tiene alucinaciones. Y si ustedes instalan hoy en su teléfono ChatGPT o Gemini, como le sugería Juan Camilo, y les pide que les cree una imagen, muy seguramente va a tener alucinaciones. Les puede crear una persona con 3 piernas, con 6 dedos, y eso es lo que hace que haya una necesidad de profundizar en esos modelos. Esos modelos
inteligencia artificial que nosotros usamos. Nosotros hoy, los que construimos tecnología, usamos modelos que ya existen, ¿sí? Y son modelos que nosotros tenemos que ir refinando con el conocimiento que tenemos de la industria. Entonces, en temas de diseño hacemos eso, nosotros nos enfocamos en construir un entrenamiento suficientemente robusto para que cualquiera de ustedes, cuando use la inteligencia artificial que tiene Autoparty, pueda construir sus campañas ahorrándose los costos de tener una persona de marketing trabajando en la compañía, pues además que son costos fijos, y sobre todo con la agilidad que lo mencionó Camila, y es poder dar respuesta en 1 minuto, o sea que en menos de 1 minuto ustedes puedan crear una campaña, tener el texto que tienen que publicar y la imagen que quieren compartir en sus redes sociales o en WhatsApp a sus clientes, pues que sea una realidad en poco tiempo. Listo, Leo, gracias. Vamos a pasar por una pequeña sección aquí y es lo he denominado el pit stop, unos pits. Respuestas rápidas, porque siento que esto aporta también mucho valor. Quiero que me digan 3 cosas para las cuales ustedes utilizan ChatGPT. ¿Listo? Actualmente en sus trabajos. 3 cosas de las 1000 que utilizan. Y vamos a comenzar con Camila. Uy, es que yo utilizo chat, creo que hablo más con ChatGPT que con mi mamá, que con mi pareja. Bueno, lo utilizo, por ejemplo, la verdad, para redactar mails, como que me da pereza la redacción y más cuando tengo que redactar mails en inglés, como que ahí sí siento que lo utilizo. Lo utilizo para que me ayude a procesar data. Cuando necesito como hacer un análisis rápido, le subo archivos y le digo que me resuma qué es lo que tengo que decir. Me entero de noticias es por ChatGPT, como que siento que dejé de leer periódicos y es como enterarme de cosas de qué pasaron en ChatGPT. Perfecto. George. Ok, yo diría que ya, pues por ejemplo, yo dejé de googlear por, no sé, ChatGPTear, de pronto uno le podría decir. Pero en mi día a día, uy, a mí me da, o sea, no soy capaz con contratación, con contratos. Elabórame un contrato, un acuerdo comercial, un contrato laboral, respuestas, por ejemplo, a entidades legales, eso es un tema que lo hace muy bien. Otro tema, pues en el día a día, como nosotros, nuestra compañía es una compañía de desarrollo de software, ¿cierto? Y yo les digo, escuché algo y lo hablaba con mi equipo de desarrollo de software, que hay unos manes que son muy cracks, como decimos en este negocio, decía que muchos de ellos van a ser reemplazados por modelos de desarrollo de software a través de inteligencia artificial. Es tanto así que hoy muchas de las cosas que desarrollamos en el software de Motriz los vinculamos con modelos de copilotos, como llamamos un copilot, por ejemplo, de Microsoft, que antes de que escriben la línea de código, el sistema ya le está diciendo cómo tiene que ser la mejor estructura, le está diciendo cuál va a ser el posible error que pueda llegar a pasar, ¿cierto? Y pues finalmente otro proceso también de mi día a día con ChatGPT, o sea, realmente ayuda hasta para la preparación de este tipo de eventos. Entonces, analizando de qué manera uno les puede compartir a ustedes historias, pero, no sé, con un storytelling, con contarles más como desde la experiencia que no desde lo técnico, porque yo creo que ChatGPT no es tan técnico, es simplemente es que le perdamos el miedo a ese o a cualquiera, a Grok o a Gemini, a cualquiera, pero es como que lo empecemos a utilizar. Y cierro diciendo es que ya yo digo que no es un lujo, es una necesidad en la vida para que cada vez seamos más productivos. De acuerdo, George, gracias. ¿Y Leo? Bueno, igual que con Camila y con Jorge, somos una empresa de tecnología y atendemos a nuestros clientes de manera virtual en un 90%, y eso implica que tengamos reuniones virtuales durante todo el día, y ese es el primer caso de uso y que es más útil para mí. Un asistente que me resume las reuniones, me genera notas y me recuerda las tareas que tengo, porque a veces en la despedida, que estés muy bien, después hablamos, se le olvida a uno el compromiso que creó, y esa es una de las primeras. La segunda es que yo uso un asistente que me ayuda a gestionar mi agenda, que básicamente es como tener una secretaria que sabe cuándo tengo tiempo libre y ahí me asigna espacios para reuniones con clientes, con socios, con el equipo de trabajo. Y la última que utilizo es para… ¿Y la última que utilizo? Ya. Yo le vi una más temprano. No, tengo varias. Sí. No, para asignar tareas. ¿Sí? Nosotros usamos una plataforma que se llama Sana y tiene una inteligencia artificial adentro que ayuda a asignar tareas al equipo. Porque es muy difícil a veces
entre tantas reuniones, esos compromisos, ponerse a buscar cada persona del equipo que tiene que hacer algo, entonces asignación de tareas de acuerdo a los roles que tiene cada uno. ¿Por qué hago este ejercicio? Porque lo más bacano de esto es que uno piensa que uno sabe cuáles son todas las formas de utilizar ChatGPT o cualquier AI, y a medida que uno le va preguntando a más personas y es como, vea, usted también lo utiliza para, y usted también lo, oiga, pero no sabía que también hacía esto. Y lo que va a pasar es que eso es eterno, eso tiene el tamaño de la creatividad del que esté detrás prompteando. Y con el tema que tú decías de los correos, también quería contarles yo una aplicación que uso de estas AIs, y es en esos correos, también en nuestro caso a proveedores, sobre todo de China. Me leí un libro que hablaba de la diferencia cultural y de cómo negociar con diferentes culturas. Entonces, claro, yo crecí con el modelo americano, entonces el americano es directo, el americano va al grano y ya está. Uno a un chino le va directo al grano y el chino se siente ofendidísimo. Le tienes que echar el cuento, contar la historia, ir a comer, y ahí va a realmente desenvolverse la negociación. Yo como ahora le mando mis correos a mis proveedores chinos, ChatGPT, de acuerdo a este libro, quiero que te acomodes al contexto cultural de China y me ayudes a solucionar este problema con ellos. Les echa un cuento, mil palabras, ensayos, citas, historias, colores, pero logra el objetivo. Y sí me he dado cuenta que la respuesta que tienen ese tipo de correos es mucho más alta, pues es mucho más positiva a la que hacía yo redactando solito. Entonces también nos ayuda para eso. Y yo les pongo otro caso de uso, esta charla. Todo el formato, las preguntas, la forma en la que la preparamos fue hecha con ChatGPT. Entonces, otro de los casos. Volviendo a las preguntas, y vuelvo a comenzar con George. Y quiero que nos cuentes cuál ha sido la barrera más difícil que tú has enfrentado, puede ser como Imotriz o también como Jorge Mario, en toda esta implementación y en todo este cambio que estamos viviendo. Y esa sí la tengo clarísima. La primera es, que es el día a día con las empresas que trabajamos, es la resistencia al cambio, porque todos estamos en una zona de confort, de pronto donde nuestros negocios hoy funcionan bien en un negocio tradicional, funcionan bien en un retail, funcionan bien en un modelo mayorista, pero muchos todavía tienen como esa resistencia a entender, y acá quiero profundizar en algo, entender que los datos ya no son de las compañías. O sea, lo que antes nosotros les contaba, que muchos guardábamos el número de parte por allá escondido y que no se podía dejar ver del competidor porque entonces el negocio se acababa, pues el que no crea que ya sus datos están en ChatGPT, que lo busquen, sí, que lo busquen, para que hagan hagan el ejercicio y se lleven la sorpresa. Entonces ese es el primero, esa resistencia a entender que ya esta ola, y estoy de acuerdo contigo, Juanca, ya pasó, ya estamos mirando cómo nos amoldamos como a esta nueva forma de trabajar. Y pienso que la segunda es el miedo, que es normal tener miedo, ¿cierto? Pues todos tenemos miedo. Cuando yo tomé la decisión de emprender Imotriz en un modelo digital ya hace 12 años, o sea, yo soy honesto, yo creo mucho en Dios y yo hasta hice oraciones sobre oraciones y dije, Dios mío, me va a tirar a esto y acompáñame este duro camino. Y cuando ese miedo que yo sentía, eso es lo que generalmente veo cuando nos sentamos con los empresarios, pero algo bien importante es que, pues finalmente ese es el negocio que antes decíamos, hace 10 años es el negocio del futuro, pero no, ya es el negocio del presente. Una empresa que hoy no tenga una presencia digital, sea un modelo, no sé, de abastecimiento en un modelo B2B, vendiéndole usted a su cliente digital, o si ustedes ahora no están en estrategias, no sé, de multicanalidad, es decir, ya no solamente vendiendo en el mostrador con la mercancía que ustedes tienen atrás en sus espaldas, sino ustedes cogiendo esa misma mercancía y vendiéndola a cualquier ciudad del país. Yo tengo sellers en nuestro marketplace que pueden estar en Bogotá y su negocio está en la costa. Otros están por allá en Cúcuta vendiéndoles sabroso a los venezolanos. Entonces es cuestión de que entendamos que esto ya es un modelo de datos que finalmente pues lo que tenemos que hacer es adaptarnos a este nuevo modelo, por supuesto con todas las medidas de seguridad y control de los datos, con modelos de confidencialidad, pero que finalmente lo único que nos va a llegar a construir el negocio del futuro es abrir la mente, open mind, para estos nuevos modelos de digitalización en venta de repuestos a través del comercio electrónico. Hacia ese lado me quiero ir y la pregunta es para ti, Cami. ¿Cómo has visto también el reto de seguridad en los datos, que es algo que nos aterra a todos y es, ¿cómo así que mi información va a estar disponible para todo el mundo en el modelo de aprendizaje?
pero uno puede limitar los aprendizajes. Entonces, un poco como, cuéntanos cómo es ese reto de seguridad de la información y cómo crees también que nosotros deberíamos sortearlo. Bueno, esa es una muy buena pregunta que generalmente nos hacen y es, nosotros para la tecnología que hacemos accedemos al ADN de la empresa, sus clientes, su ERP, sus precios, sus catálogos de los fabricantes y ese es el principal miedo de qué van a hacer con esa data. En inteligencia artificial uno puede trabajar con dos tipos de modelos, el modelo abierto o el modelo cerrado. Generalmente, seguramente empresas como las nuestras trabajamos con modelos cerrados donde uno utiliza el famoso ChatGPT, el famoso Gemini para que hable como un humano, pero al final toda la información que uno tiene de los clientes, del ERP y la información tan sensible, pues eso nunca llega a ChatGPT digamos, en el almacenamiento, ¿sí? Nosotros lo dejamos en AWS, en la nube, donde además es data que queda encriptada, o sea, como en los bancos, puros códigos que nadie va a poder entender qué son. Y lo que va a hacer el modelo es simplemente busca el precio y da el precio. ¿Para qué? Para que si de pronto un mecánico dice, ay, quiero saber cuál es el precio del amortiguador, pues ChatGPT no empiece a alucinar y a buscar en Mercado Libre y en Google, a ver o en Temu, a ver en cuánto consigue el amortiguador y dar el precio. Entonces, yo sí creo que es muy importante que el tema de la inteligencia artificial se pueda trabajar con empresas o con un equipo que sepa cómo trabajar los modelos, porque pues todavía todos estamos viendo a ver cómo es que se come eso, pero pues sí hay muchas cosas que se han desarrollado alrededor de cómo proteger la data de los clientes. Entonces acá un tip importantísimo para todos es verificar cómo es la seguridad detrás de las herramientas en las cuales uno se está metiendo, porque aquí uno puede abrir una brecha muy fácil sin uno darse cuenta y ahí sí, desde la ignorancia que todos tenemos, porque acá lo que digo, nadie es experto en estos temas, nadie. El que pues por allá Altman, el de ChatGPT y eso. Pero acá hay mucho que todavía está por descubrirse, entonces también ser muy cuidadosos, ahí sí asesorarse bien, conseguir buenos asesores que también protejan la data y la sepan organizar de una forma que no ponga en riesgo temas de la empresa, temas personales. Acá se abren unas brechas de seguridad súper importantes y pues esa data en muy buenas manos hace muy buenas cosas, pero en malas manos puede llegar a hacer daño. Entonces también eso es un mensaje que queríamos dejar acá y es cuidado con la seguridad. Es uno de los puntos súper importantes y creo que sea otro de los grandes puntos a llevarse de este tema, que ok, pero la seguridad de la información aquí juega un rol súper importante. Y para mí hay otra cosa que también es súper importante, Leo, y quiero que esta sea, digamos, la última pregunta antes de pasar a mostrar un poco lo que hace cada uno de ustedes. Pero otro de los grandes temas alrededor de estos modelos es el entrenamiento, porque no sé si ustedes, los que ya han utilizado GPT o Gemini o la que quieran, a medida que tú vas hablando con el modelo te va conociendo, y a medida que te va conociendo te va respondiendo como tú deseas que te responda. Entonces, ese entrenamiento hace que sea más efectivo la forma en la que uno le escribe, que te responda cada vez más rápido y que tengas que llegar a menos preguntas para llegar a la solución que tú quieres. Pero, ¿usted cómo ha visto también ese reto, digamos hablando un poco de los retos, ese reto de entrenamiento? Entiendo que usted también tiene, por ejemplo, inteligencias que están abiertas al público. Entonces, ¿cómo ha sido esa fase de entrenamiento? Y también, ¿usted cómo recomendaría entrenar a estos modelos? Lo primero, Juan, es que no hay que improvisar. Es decir, entrar a crear un propio GPT lo puede hacer cualquiera hoy, paga $25 y empieza a usar o a crear sus propias soluciones. Yo creo que hay que asesorarse de expertos. Yo creo que bien lo mencionó Camila y es que no es un riesgo superficial, sino es un riesgo profundo del cuidado de la información. El entrenamiento para nosotros ahí viene de sumar varias cosas. Uno es el conocimiento de la industria. Nosotros estamos enfocados en tres cosas, pues básicamente, que nuestros clientes ahorren plata, ahorren tiempo y vendan más, ¿cierto? Y para que eso pase, tengo que ayudar a que el modelo que yo estoy entrenando sepa cómo hacer esas tres cosas, sepa cómo ayudar a que los negocios ahorren plata, tiempo y vendan. Y eso es de tiempo,
nosotros tenemos también una capa en la que lo que puede parecer que está expuesto simplemente es la información que genera el mismo modelo, no la información que está por detrás. Sin embargo, nosotros ahí, y pues como para contexto de todos, hay dos tipos de usos en la inteligencia artificial, generativa y los agentes que mencionó Juan Camilo, que no nos vamos a quedar acá, ese será el foro del próximo congreso, pero los agentes hacen acciones por uno y la inteligencia artificial generativa genera contenido, piezas y demás. La capa que está expuesta es la generativa y es la que ustedes pueden usar hoy cuando entran a Google o cuando entran a ChatGPT. Entonces el entrenamiento básicamente lo que hacemos nosotros es, por detrás le vamos dando mucha información de lo que aprendemos con nuestros clientes, de lo que aprendemos de la industria, alimentándolo con los propios aprendizajes que hacemos nosotros en cada piloto y tratar de ir perfeccionando los modelos. Al final hoy tenemos un modelo al aire que está para nuestros clientes, pero muy seguramente si entran en 8 días va a tener una forma de responder distinto, va a tener reacciones distintas a cada una de las preguntas que hagamos porque pues va evolucionando al final. Y acá con ese tema de los agentes, esto muy pronto, y yo lo veo en Molpartes tiene que prepararse para dejar de venderle a humanos y venderle a agentes. Y esto cambia totalmente la concepción, porque el humano uno se va entonces ya temas de marketing digital, el SEO, entonces primero tiene que aparecer. Acá ya tienes que ver cómo tu marketplace, cómo tu WhatsApp es la forma en la que mejor el agente comprador del almacén o del taller se comunica con tu base de datos. Y o sea, esto es un cambio hasta de estrategia, porque dígame uno a quién le hace marketing, a qué agente le hace marketing, cómo invita al marketing a la gente a almorzar, qué campaña de incentivo le preparas a la gente. Entonces cambia conceptualmente muchas de las cosas que años por años hemos venido trabajando, pero nos pone en un panorama súper interesante, porque el que encuentre la forma de que la gente siempre busque Molparte, siempre busque los productos de Gauss, siempre busque los productos en los cuales en nuestro caso somos exclusivos o tenemos distribución, chao, la hice. Y eso se va a alimentar de los WhatsApps de todos los almacenes, de los WhatsApps de todos los importadores, y a la final ese modelo va a ser el que determine casi que la demanda. Entonces, este es un mensaje también que yo les quería dar desde mi visión también como importador. Para mí hacia allá va a migrar este tema. Nosotros estamos viendo que hay talleres que tienen hasta 10 proveedores por cada tipo de parte que tienen que cotizar para poder llegar a la pieza que necesitan. Entonces, pues si estos manes con un agente lo pueden automatizar, pues se resuelve y se dedica realmente el taller a hacer lo que sabe hacer, que es reparar, y donde tiene que estar, que es moviendo carros con sus reparaciones. Para terminar, tenemos unos pequeños videitos que quisimos también traer de un poco las soluciones que tienen estos 3 cracks emprendedores, Camila, Jorge y Leo. No sé si los podemos poner ahí para que ellos Juanca, echen su cuento. quiero desacomodar un poquito la agenda y simplemente Dale. quiero como dejar un último mensaje que ojalá los deje como pensando. Y es el tema de la tecnología, se ha enmarcado en décadas, literalmente cada 10 años hemos tenido una revolución tecnológica. En 1990 salieron las páginas web, en el 2000 empezaron a salir los celulares para poderse meter a internet, en esa época salió Facebook, salió YouTube, en el 2010 empiezan a salir temas como Netflix, como Airbnb, cosas en la nube, las aplicaciones de celular, y en el 2020 pasa algo y es el tema de inteligencia artificial, que esto ha acelerado completamente en el mercado. ¿Cuál es la gran diferencia entre el 2020 y las décadas anteriores? Y básicamente es un tema de la adopción y es la rapidez con el que la gente está adoptando temas de inteligencia artificial. Un ejemplo muy claro de eso es cuando ChatGPT salió, a los 2 meses tenía 100 millones de usuarios. Esos mismos 100 millones de usuarios, Google se demoró en tenerlos 4 años. Hoy ChatGPT tiene más de 700 millones de usuarios y Google tenía el 93% del mercado de consultas. Todo el mundo hemos utilizado Google. Hoy solamente ChatGPT tiene el 25% del mercado, sin contar Gemini, Anthropic, Copilot y todas las que han salido, la China, DeepSeek, etcétera.
Google lleva construyendo este negocio 30 años, el negocio de las consultas, estas empresas llevan menos de 3 años. Entonces, esto es como, no es un tema de, hay otra tecnología y la página web y la aplicación. No, esto es un tema que está pasando como un tren, que el que no se monte en el tren realmente tiene una probabilidad muy alta de quedarse. Súper importante porque lo mismo, y también parte de la humildad de decir, es que somos un sector muy diferente, es que eso por acá, eso la inteligencia artificial no va a pegar, no, es más bien venga, listo, ok, no sé, venga, me asesoro bien, venga, aprendo, también es una labor de cada uno de ver cómo nos ponemos a estudiar y aprender. Y lo mismo, es ver también cómo este tipo de espacios generan ese sentido de urgencia para poder acompañar y también que ojalá desde Asopartes, acá me echo el agua yo, Ronald y Carlos Andrés, pero que desde Asopartes también se pueda liderar ese acompañamiento para los empresarios del sector a poder tener herramientas y tener información. Creo que ahorita todos necesitamos información y esto va así. Yo estaba feliz porque en julio, finales de julio, salió la última actualización de la gente de ChatGPT y me di cuenta que hace 8 días salió la siguiente, que es ChatGPT 5, y creo que dentro de 8 días hay otro lanzamiento. Eso es así. Entonces, toca estar haciéndole seguimiento, toca volverlo también un tema transversal en la empresa. Creo que también otro mensaje es, esto no es del área de tecnología y esto no puede ser por allá que el de sistemas vaya y nos instale a todos esa tal ChatGPT para que podamos hacer mejor las cosas. No es un tema que culturalmente tenemos que adoptar en toda la empresa y que tiene que permear en toda la empresa. Entonces, Cami, gracias. Entonces, sí podemos ver los videitos y ya con eso cerramos. Creo que este es de Autoparty, Leo, para que nos eche el cuento. Sí, básicamente lo que vemos ahí es que nosotros tenemos un agente de 2 capas que le ayuda a que el cliente final, cuando entra a buscar una pieza, pueda encontrar primero un proveedor, que es o el primer objetivo con el que nació nuestro directorio. Hoy tiene más de 30.000 usuarios que usan la plataforma para buscar proveedores de autopartes, y después de que recibe la información sobre el proveedor, puede seguir avanzando con darle precios promedio de mercado, precios en marketplaces, o si los clientes tienen un catálogo de venta publicado, pueda encontrar información ahí. Esto pasa en menos de 5 minutos, que hace las 2 cosas: le encuentra un proveedor, le entrega una lista de potenciales vendedores de la parte que necesita, y aparte de eso le da unos precios promedios de mercado. Entonces, este es, digamos que, el agente de consulta inicial con el que los clientes finales que usan nuestra plataforma pueden encontrar a todos los autopartistas que hay. Ahora Cami con Megan. Bueno, nosotros desarrollamos un producto en WhatsApp que responde cotizaciones de repuestos. Nos conectamos al inventario de los catálogos de los fabricantes. Acá no se ve muy bien, pero un mecánico escribe, dice que está buscando un repuesto, manda la foto de un amortiguador. Hoy la inteligencia artificial está tan avanzada que ustedes pueden subir motor, bujía, sensor y les va a identificar qué es. Nosotros hacemos modelos 100% enfocados en esta industria, hacemos modelos para suspensión, para eléctrico, para frenos, lo cual nos hace muy precisos y muy técnicos en lo que preguntamos. En este caso le preguntamos al cliente cuál es el vehículo, él nos manda la tarjeta de propiedad, nosotros con tecnología extraemos la tarjeta de propiedad, le decimos, veo que se trata de un Ford con tal VIN, con tal cilindraje, y le hacemos las debidas preguntas técnicas, si son delanteros o si son traseros o si son sensores, pues cuál es el número de dientes. Y lo que hacemos es, al conectarnos con el inventario y el catálogo de los fabricantes, automáticamente le mandamos las 2 opciones que tiene el distribuidor, una en calle B y la otra en Motorcraft. Le damos el precio, le damos la disponibilidad, pues en cuestión de segundos con la data. Y algo muy importante es que vamos guardando todas las interacciones. ¿Por qué? Porque eso es data muy importante que alimenta el sistema de compras, y es poder saber cuántas veces me están preguntando el mismo amortiguador. Hoy, pues eso se queda en el WhatsApp de los asesores y ahí se quedó y nadie vio eso. La data empieza a ser ese factor de poder saber qué es lo que voy a importar, y no de mi vendedor dice que pida muchos amortiguadores, sino realmente con data cómo se alimenta. Finalmente cubrimos temas de pago y pues cubrimos desde la cotización hasta el pago 100% con inteligencia artificial en WhatsApp. Listo, Cami, gracias. Y creo que ahí estaba el último, el de Emotris. Al servicio de las
Primera, catalogación de autopartes. Imotriz se conecta a los datos de repuestos de las empresas de autopartes y a través Hecho con inteligencia artificial. máquina logramos asignar cada repuesto a un respectivo vehículo, a un grupo de partes y a un diagrama dentro del vehículo. Reduce el tiempo de asignación de vehículos compatibles hasta en un 90% y ayuda a las compañías a aumentar sus ventas al generar catálogos más completos, permitiendo que un cliente encuentre la pieza que necesita tan solo con la placa o el VIN del carro. Segunda, sistema de apoyo para la toma de decisiones de compra de repuestos. Imotriz se conecta a los proveedores de autopartes a través de API o un bot RPA para capturar los listados de productos. Luego se conecta a los requerimientos de compra y el algoritmo entrega como resultado en segundos la mejor opción de compra del repuesto. Reduce en un 95% las tareas operativas de los procesos de atención y generación de pedidos a proveedores. Tercera, IA aplicada para disminuir el tiempo de mantenimiento y reparación de un vehículo. En el módulo de talleres y flotas dentro de Imotriz, cuando se crea una orden de servicio, mientras el técnico realiza el diagnóstico, nuestro algoritmo está analizando los datos y de forma predictiva puede adelantar la consecución de los proveedores de repuestos y sugerir los repuestos que van a ser necesarios, disminuyendo así hasta un 50% el tiempo de reparación del vehículo y optimizando al máximo la productividad de tu taller o flota de vehículos. Imotriz somos el marketplace especializado en el comercio electrónico de autopartes. Hay una prueba de inteligencia artificial, es que esa voz la hacemos con inteligencia artificial. Ahí está. Entonces ahí nos ahorramos también ahí la intervención, Juanca. El locutor, se lo ahorraron. Bueno, creo que ya también por tiempo aquí quedamos. Gracias. No sé si podemos poner otra vez los nombres sobre todo para que, pues, si los quieren buscar, si quieren hablar con ellos tres, creo que de verdad son, de lo que yo he encontrado, creo que top en el sector en cuanto a desarrollo de tecnología y creo que están muy dateados de lo que hay que hacer en el sector. Entonces también que sea una buena plataforma también para que los conozcan. Y nada, que espero que les haya gustado y saben que para cualquier tema la idea es generar valor juntos y para eso estamos yo personalmente desde Molpartes, cuando estoy en las juntas o cuando no, nos podemos conectar por LinkedIn y creo que entre todos ver cómo podemos seguir echando para adelante este sector que nos da tantas cosas bonitas y que les debemos también tantas cosas bonitas. Gracias. Gracias. Muchas gracias.